Mi estimado telepensante, acá desde Esfera Pública el compromiso es a entregarle a usted las mejores herramientas para que pueda irse formando una opinión de fondo de lo que sucede no solamente en Chile, sino que en este caso nos vamos a hacer cargo del conflicto que desató, ¿no es cierto?, la invasión de Hamas a Israel recientemente. Esto en un contexto más amplio de multipolaridad, probablemente de una guerra también que se está llevando a cabo en paralelo en Ucrania por parte de Rusia para conversar de este tema. ¿Quién mejor que Guillermo Holtzman, que ya ha estado antes en Esfera Pública? Usted lo conoce, Guillermo, es analista político, es experto en asuntos de inteligencia, destacado profesor, tanto ha sido profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido profesor en la Universidad de Chile y ahora es profesor en la Universidad de Valparaíso. Guillermo, bienvenido, gracias por estar en Esfera Pública. No, Vanessa, un agrado poder compartir contigo y bueno, y saludar a todos los que te siguen, digamos, en la esfera pública, digamos, y como tú bien dices, a los telepensantes. Mira, me gustaría partir con una hipótesis que tengo, que a propósito de una entrevista que hizo Tomás Mochetti, donde él destacó el asunto de la densidad poblacional de Gaza. Netanyahu se ha propuesto, aquí hay muchos temas, pero me gustaría partir así como por lo más candente, que es cuál. El susto que yo tengo es que producto de que Gaza tiene una densidad poblacional, una de las más altas del mundo, la tercera más alta del mundo, y el 40%, según los datos que yo pude ver, son niños. Es decir, si es que Israel decide hacer un contraataque frontal, feroz, directo, esto va a generar no solamente una masacre en Gaza, sino que además claramente una reacción a nivel internacional de cada musulmán que esté viviendo en un país europeo, etcétera. Nosotros estamos viendo que ese es un peligro enorme. Ya Elon Musk dijo, mi estimado telepensante, que Europa se enfrenta a la posibilidad de una guerra civil. ¿Cómo ves tú este asunto? Pues, quizás yo diría incluso más grave lo que tú señalas, en términos de que efectivamente Gaza tiene la densidad poblacional más grande, estamos hablando cerca, yo diría para redondear el número, 10.000 personas por kilómetro cuadrado, que si yo en la zona centro-norte digamos, de Gaza. Pero ahí yo creo que hay que hacer varias distinciones. Pero siguiendo tu hipótesis, la posibilidad en términos concretos de que Israel haga una invasión plena de Gaza es un tema muy lento, es decir, acá no aplica lo que nosotros veíamos en las guerras mundiales, donde, qué sé yo, no sé, batallones completos, acompañados de tanques, van arrasando todo. No, acá estamos hablando de una cosa distinta. La primera cosa que hay que tener presente es que el ataque de Israel es contra un grupo terrorista que se denomina Hamas, cuyo objetivo es destruir Israel. Lo segundo, tener presente que jamás hizo un acto barbárico en términos de un ataque muy planificado y muy coordinado, que significó matar a mansalva a muchos israelitas, muchos civiles, niños, ancianos, guaguas, en fin, de todo, y que Israel, conforme al derecho internacional, utiliza su derecho a la defensa. Ahora, dentro de ese contexto, está el tema de que cualquier incursión que se haga en Gaza, bajo cualquier esquema, digamos, de despliegue militar, conlleva un daño colateral importante. Por mucho que Israel esté avisando que el ataque se va a producir, que la gente migre hacia el sur de Gaza, en definitiva hay muchos palestinos que se van a quedar en Gaza. Ahora, en este punto es importante considerar de que los palestinos que viven en Gaza, que son 2.300.000 aproximadamente, no todos y la gran mayoría no pertenecen a Hamas. ¿Ya? O sea, es decir, Hamas tiene el control político, social, económico de Gaza, pero no toda la gente que está ahí es terrorista. ¿Ya? Y es ahí donde viene un problema moral, si tú gustas, en términos
Bueno, ¿qué se hace con ellos? Ellos han convivido con Hamas, digamos, por muchos años, y en consecuencia el daño colateral, como tú bien dices, es muy alto y el costo político, reputacional, diríamos hoy día, para Israel a nivel global respecto a violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, caería encima de Israel sin lugar a dudas, pero a su vez va a incentivar la reacción de lobos solitarios, de grupos terroristas a nivel global, en el apoyo supuesto qué sé yo, eh, a la causa palestina, no necesariamente jamás. Y acá viene, yo diría, el tema que nos complica a todos. O sea, si tú apoyas a Hamas, ¿estás apoyando la causa palestina? Yo diría la respuesta es no. Ya, o sea, desde el punto de vista concreto, no. La causa palestina está representada por la Autoridad Nacional Palestina, donde está su presidente, su líder, que es Abbas. Pero Abbas no tiene el liderazgo suficiente como para poder decir que representa completamente a la causa palestina. Entonces nos encontramos ante la paradoja. ¿Es dable que un grupo terrorista, digamos, represente una causa que se considera validada y legitimada en el sistema internacional, teniendo presente que en el año 2012, digamos, la nación palestina se le dio un asiento de observador en Naciones Unidas? En consecuencia, de hecho, Chile, por ejemplo, tiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. Tenemos embajadora allá y hay una embajadora acá en Chile. Y así pues, sucede con varios países en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces, acá tenemos que primero discernir claramente. La causa palestina está radicada en la Autoridad Nacional Palestina. Y lo que está haciendo Israel, o lo que va a hacer Israel, es justamente atacar al grupo terrorista Hamas. Entonces, acá viene, yo diría, la segunda bajada. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de Hamas? Desde el punto de vista que estamos hablando, lo que es evidente es que Hamas quiere usar con fines terroristas una pseudo representación de la causa palestina. Entonces, y ahí hay un tema que no podemos equivocarnos, es decir, no podemos validar la violencia terrorista, particularmente en este caso, como un elemento representativo de una causa que se considera legítima para un pueblo que tiene identidad, cultura, etcétera. Y es ahí donde yo creo que está una cosa que es muy fina, pero que es muy importante, es decir, no nos podemos equivocar. No podemos validar la violencia como la representación pacífica de una causa, porque no lo es. Entonces, jamás ahí está jugando con la moral occidental en general, ¿ya? Y también está involucrando al mundo musulmán, ¿ah? Y el mundo árabe va a ser mucho más genérico. Entonces creo que hay un primero. Lo segundo es entender que a jamás este resultado, esta suerte de dilema que le coloca a Israel, estaba dentro de su planificación. ¿Ah? Porque era evidente de que Netanyahu, con la historial que tiene, pensemos que Netanyahu ha gobernado Israel más o menos por 15 años, como no en términos continuados, pero ha sido 15 años y ha sido artífice de lo que ha sido la estrategia de Israel respecto a Palestina, la instalación de asentamientos, etcétera. Entonces, estamos hablando de Cisjordania, a West Bank, como muchas veces se le considera en la prensa internacional. Entonces, yo diría que acá si jamás atacado a Israel, la respuesta en Netanyahu iba a ser brutal. Bueno, y así fue las primeras palabras, en las primeras declaraciones, e incluso en los objetivos que hoy día Israel tiene en su régimen, ¿no es cierto?, de emergencia, como su gabinete de emergencia para poder manejar como esta declaración de guerra o este estado de guerra que le ha colocado a Hamas. Otro punto importante es tener presente que Hamas es un actor no estatal. O sea, ya lo decimos, es un grupo terrorista, pero como un grupo terrorista no, digamos, no está sujeto a ninguna norma de derecho internacional. Y eso es un detalle, yo diría, importante, porque ellos actúan con tácticas irregulares, insurgentes, si quiere llamarle de esa manera, pero no actúan bajo las formas de funcionamiento o ejércitos asociados a un Estado en forma, como el caso de Israel. El ejército israelí está obligado a cumplir las normas internacionales, respeto a derechos humanos, derecho como internacional humanitario, en fin, las normas de enfrentamiento, una serie de normas a las cuales a Israel se le van a exigir, mientras que jamás no tiene nada de eso. Entonces, creo que ahí hay un tema. Ahora, ¿por qué decíamos que la invasión o la ocupación que puede hacer Israel sobre Gaza va a ser lenta? Porque en la medida en que Israel ha avisado y parte importante de la población en el norte de Gaza se va moviendo al sur con todo el costo humanitario, digamos, pensar que nos falta alimentos, medicamentos, etcétera.
Digamos, también los grupos de Hamas van dejando trampas. En consecuencia, una zona densamente poblada, con muchos vericuetos en la superficie, pero también con muchos túneles. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el avance va a tener que ser con fuerzas de élite. El ejemplo, Israel se ha preparado para eso. Hizo un esfuerzo lento donde va despejando cada zona y luego viene como la infantería, si tú gustas, ya, a tomar el control completo, pero significa que están muy expuestos a emboscadas, ¿ya? Están muy expuestos a trampas, a bombas, así, como lo que muchas veces uno ha visto en las películas, en las series, que pasa a llevar un cable y hace una explosión en cadena. Y eso claramente, si yo, va en ese sentido. Entonces no va a ser simple el ingreso. Y es ahí donde el tema de los daños colaterales, discúlpame que lo llame de esta manera, pero es la forma en que se conoce en la jerga, digamos, más bien de manejo estratégico. ¿Ya? Esos daños colaterales donde pueden morir niños, ya sea a manos del propio Hamas, pueden morir rehenes a manos del propio Hamas o en virtud de la ofensiva que hace Israel, y que van a ser muertes no deseadas. Pero finalmente lo que vas a ver en el titular, es que fuerzas israelíes, digamos, Ay. mataron a estas personas. Mm. Pero no se va a decir, digamos, y dado el discurso, digamos, la estrategia comunicacional de Hamas, va a ser muy raro que el titular diga, digamos, jamás, digamos, mandó a matar, o sea, que yo usó a los rehenes o a los niños y palestinos como escudo, porque se ha ido instalando la idea de que jamás representa una causa, y el terrorismo nunca representa una causa legítima. Entonces, eso hay que tenerlo, yo diría, bastante claro. Y por último, está lo que señalamos, y tú señalabas también, el hecho de que uno de los objetivos de Hamas, aparte de internacionalizar el conflicto, dejarlo en la agenda por la cantidad de rehenes de distintos países que ha capturado, está el tema de lo que Hamas quiere decir, eh, incentivar que todo grupo terrorista que está contra Estados Unidos, contra Israel o contra el poder occidental, y más genérico todavía, empiece a actuar en los respectivos países donde están. Recordemos que el mundo musulmán aproximadamente, son entre 2.500 y 3.000 millones a nivel mundial. Las estimaciones que hay es que grupos terroristas radicales, como el caso de Hamas, alcanzarían alrededor de 17 a 20 millones a nivel mundial. ¿Ya? Que es el grupo que justamente motiva a que todas las naciones, particularmente las occidentales, estén en alerta máxima por la posibilidad de que empiezan a aparecer, yo diría, atentados ya planificados, o los famosos lobos solitarios, como lo hemos visto en Bruselas, lo hemos visto en Francia, que se sienten, hay que apoyar a esta causa de Hamas y lo puedan hacer. Entonces, yo creo que en ese cuadro de referencia es bastante complicado y es necesario, yo diría, compartir este tipo de sutilezas que son muy importantes. La violencia no puede ser, y menos el terrorismo, no puede ser el que representa una causa legítima. Sí, pues acá en Chile tenemos, ¿no es cierto?, al narcoterrorismo del sur, que no tiene nada que ver con los mapuches. La mejor prueba de eso es que el pueblo mapuche en masa votó en contra del mamarracho, que les ofrecía todo, ¿no es cierto?, y que no están ni ahí con toda esa cuestión de la autonomía y de no ser chilenos y esto y lo otro. Y esta causa también tiene repercusiones a nivel internacional y representa dificultades para quienes gobiernan en Chile de poder ponerle un límite, porque resulta que lo que le hagan a ese grupo, como afuera representa, supuestamente, ¿no es cierto? Así como Hamas, mi estimado telepensante, representaría la causa palestina, que es tener derecho a un Estado-nación palestino, etcétera, etcétera. Bueno, acá tendríamos el mismo caso, guardando las proporciones, ¿no es cierto?, y la intensidad del conflicto, con estos narcoterroristas, entre los cuales hay gente como de apellido Berghoff, que es súper mapuche, ¿no? Y que lo pillan con toneladas de cocaína y no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Pero ahora volviendo al tema internacional. Nosotros hemos visto que este conflicto, digamos, es milenario, ¿no es cierto? Por otra parte, también ha habido cada cierto tiempo, hace 50 años teníamos el Yom Kippur, tuvimos la guerra de los 6 días, hemos tenido una resistencia en la zona a la recuperación, uno podría decir, de aquellos territorios que tampoco es muy, muy grande, el Estado de Israel es muy pequeñito, para los israelíes, que en su momento fueron ellos expulsados, ¿no es cierto?, por los musulmanes. Bueno, entonces este es un asunto que no tiene como una posible solución fácil, nosotros lo sabemos, crecimos y vivimos en este contexto, sin embargo, para poder
entrar a analizarlo como un evento distinto de los anteriores, creo que hay dos puntos claves. Uno es la casta política que hoy día, digamos, está ocupando puestos de poder a nivel internacional, que lo dejaría para más adelante. Mm. El que encuentro más interesante es el momento. Es por qué Hamas decide en este momento. Y aquí hay varias cosas que me gustaría comentarte a ver qué es lo que me No. puedes, qué es lo que me puedes responder a algunas dudas que tengo. Primero que todo, Netanyahu enfrentaba un muy mal momento interno dentro de Israel y, oh, curioso, esto es lo que dicen los conspiranoicos, ¿no es cierto? Pero uno al fin y al cabo tiene que oírlos a todos y representarlos a todos. Curioso que este muro de seguridad, que es el más seguro del mundo, donde se acercaba un gato y sonaban las alarmas, haya dejado pasar al menos en 15 pasos a Hamas hacia el otro lado. Curioso que esto, que supuestamente tenía un año de preparación, el Mossad y toda la inteligencia que tiene Israel no se haya enterado, ¿no es cierto?, de toda esta preparación. Netanyahu con esta situación interna muy, muy difícil. Por otra parte, Israel acercándose a Arabia Saudita, lo cual es otro punto importante que al parecer a Hamas no le habría convenido nada, siendo Hamas que está por el lado de los iraníes, y los iraníes siempre tienen este choque entre sunitas y chiitas, ¿no es cierto?, con Arabia Saudita, pero ese sería otro aspecto clave. Y por último, lo que estás diciendo tú, por lo que a mí me suena que si un paso en falso en Gaza, un paso en falso, y esos 20 millones de terroristas musulmanes de los que tú hablabas se pueden activar. Y con mucha furia, y me imagino que se están preparando para eso. Y por eso es que yo siento que lo de Gaza, si no se lleva bien, y está muy bien pensado aparte jamás, dado como está hoy día el tejido, digamos, sobre todo en Europa, ¿no? De estos musulmanes radicales, puede ser una bomba nuclear. O sea, si es que Israel da un paso en falso ahí, puede activar todas estas pequeñas células que sabemos cómo están entretejidas y generar una crisis que puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial el asunto. Efectivamente, bueno, hay mucho más riesgo del inicio de una tercera guerra mundial en lo que está pasando ahora con Hamas e Israel que en Ucrania con Rusia, para decirlo en términos concretos. Ahora bien, cuando tú quieres analizar esto, y esto un poco para compartir la metodología, tú tienes que tomar lo que pasa a nivel, yo digo, micro o local, es decir, Hamas versus Israel. Digamos, ya la primera cosa la dijimos, es decir, el pueblo palestino está sin liderazgo efectivo porque la Autoridad Nacional Palestina no logra ser reconocido como representante legítimo del pueblo palestino. Y Abbas tiene un problema de liderazgo evidente ahí. Por lo tanto, cuando jamás decide atacar, vamos, sabe que en Palestina requiere un liderazgo y que ese liderazgo no está siendo ejercido. Bueno, y como tú bien sabes, cuando hay vacío de poder, ese espacio se ocupa y jamás lo está ocupando. Ahora, y a su vez también, digamos, ellos eligen la fecha a los 50 años de Yom Kippur, cuando también Israel es atacada y los servicios de inteligencia de la época, eso le costó el cargo a Golda Meir, que estaba en aquel minuto, digamos, como primera ministra de Israel, ya, digamos, eligen 50 años y habla de una preparación en términos de poder saber las debilidades y vulnerabilidades que tenía Israel en términos de seguridad, defensa e inteligencia. Ahora, ¿cómo sucede esto? Eh, Sucede por la vía de que jamás recolectó información sensible, y lo que uno puede ver como hipótesis es que primero todas las pantallas donde, como tú bien decías, pasaba un gato y claro, levantaba la alarma y después yo lo veía en el monitor, no, es un gato. Bueno, la hipótesis más importante que hoy día se está trabajando es que jamás hackeó el sistema de cámaras y de vigilancia. Entonces, digamos, los monitores mostraban todo normal, como tú has visto en las películas de repente que hackean, entonces los guardias ven siempre que todo está bien. Y eso fue una parte, porque son muchas horas que demora el ejército israelí en responder. ¿Ya? Lo segundo es que descubrieron que el domo de hierro, ese escudo protector de Israel, tenía un punto de saturación. ¿Ya? O sea, es decir, como, por decir algo, y esto por favor como ejemplo, que si se lanzaban 50 cohetes sobre la misma zona, el domo simplemente colapsaba. El algoritmo que lo soportaba, digamos, ya no entendía qué estaba pasando. Entonces, y eso, digamos, dejaba la posibilidad de que los rockets cayesen, qué sé yo.
Ya, lo tercero es que eh, igualmente hackearon y como lo primero que atacaron fueron las torres de vigilancia alrededor de Gaza, lo que permitió, o sea, porque recuerden que Israel hay un muro con Cisjordania, pero no con Gaza. En Gaza solamente es como es un rejado. Y es ahí donde ellos hacen los forados, primero para que pasen, digamos, qué sé yo, los milicianos armados, luego viene como toda la maquinaria pesada que rompe y permite el paso de vehículos. Entonces, luego están los parapentes. ¿Ya? Es notable mirar que los milicianos de Hamas andan con cámaras corporales, ¿ya? Y estaban grabando todo, ¿ya? A su vez también significa de que la comunicación para coordinar la hicieron bajo un sistema completamente, digamos, que no era posible, digamos, rastrearlo por parte de la inteligencia israelí. Y esto significa, o que usaron frecuencias muy inusuales, muy antiguas, digamos, desde el Morse para adelante, por tratar de graficarlo, o simplemente usaron boca a oído, y papeles. ¿Ya? O sea, es decir, sí, mensajeros de un lado para otro. ¿Ya? Ya para poder hacer la coordinación, porque todos lo hicieron a la misma hora, es decir, los parapentes, el ingreso de los vehículos, etcétera, como los que estaban infiltrados o incrustados dentro de Israel, que sacaron la arma y también salieron. Es decir, todo a la misma hora, por lo tanto, alguien tuvo que decir, como, oye, hagámoslo, pero no era una cosa, oye, vamos, listo, estamos listos. No se veían entre ellos, por lo tanto, había una planificación muy concreta. Después está el tema del financiamiento, que es donde aparecen las criptomonedas, aparece toda esa economía digital, aparece en otros países, algunos hablan de Qatar, otros hablan de Irán, pero también hay que agregar el crimen organizado internacional. Al crimen organizado internacional le interesa, bajo todo punto de vista, que el Estado democrático y las formas de Estado a nivel global sean ineficientes. Porque al final del día, para el crimen organizado internacional, llámese en su expresión terrorista, contrabando, falsificación, trata de personas, etcétera, le interesa que no haya regulación y todo el mundo tiene que comer. O sea, a ti, a mí, a quienes nos están siguiendo, en una situación de emergencia, tú no le vas a preguntar, oye, ¿usted paga impuestos? ¿Me va a dar la boleta si yo tengo que comer? No te va a interesar eso. Entonces, hoy día tenemos un incremento muy importante de crimen organizado en Ucrania, por ejemplo, a raíz de la guerra que está librando contra Rusia. Entonces, acá hay también financiamiento de actores no estatales a nivel transnacional. ¿Ya? Y eso también hay que considerar. Por lo tanto, yo creo que jamás hizo una planificación, digamos, buscando y incentivando la vulnerabilidad de Israel. Y ese incentivo implicaba también, como tú bien dices, la situación interna de Israel. Netanyahu le costó casi un año formar gobierno. Recordemos que Israel estuvo en varias elecciones tratando de formar gobierno y finalmente Netanyahu logra formar un gobierno con aliados que están más a la derecha de él. O sea, de hecho, algunos de esos grupos que lo apoyan son los que definen que hay que destruir y eliminar a todos los palestinos. ¿Ya? O sea, por decirte de alguna forma. Por esa razón, digamos, o sea, Netanyahu estaba debilitado internamente, con protestas permanentes, con protestas de la juventud dentro de Israel de no querer ir al servicio militar, por protestas por los temas militares, básicamente. O sea, había todo un movimiento social, si tú gustas así, contra Netanyahu y que se estaba permanentemente expresando en las calles, ¿ya?, de las principales ciudades de Israel y particularmente Tel Aviv. Entonces, digamos, por lo tanto, la sociedad israelí aparecía fragmentada en su representación política, y a eso se suma el hecho de que Netanyahu, como no solamente está acusado de corrupción, digamos, y en virtud que es primer ministro, eso queda pausado, qué sé yo, y él como gobernante insiste en llevar adelante una reforma del sistema judicial. Israel no tiene una constitución, tiene una cantidad de leyes que van conformando una carta fundamental, pero no es una constitución, qué sé yo, en regla. Y dentro de eso estaba un aspecto que quería cambiar Netanyahu, que la Corte Suprema, el equivalente a Corte Suprema en Israel, podía, digamos, de alguna forma, no solamente cuestionar una orden del Ejecutivo o una ley del Ejecutivo, incluso aprobada por el Parlamento, en la medida en que ella no fuese a los intereses completos de Israel definidos digamos, este cúmulo de documentos. Pero a su vez Netanyahu quería hacer algo que ya conocemos en otros países, tener mayor incidencia en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema.
Y eso es lo que empezó a reclamarse muy fuertemente contra Netanyahu, que estaba rompiendo la democracia israelí, al sacar un contrapeso importante, qué sé yo, de la autoridad del Ejecutivo. Y Netanyahu replicaba de que eso era importante para poder llevar adelante las cosas en forma oportuna, porque esto estaba generando una burocracia dentro de lo que la toma de decisión del Ejecutivo muy grande. Como aquí hay todo un debate que a quienes les interesa lo pueden seguir, lo pueden buscar, pero Netanyahu estaba en ese lío político. Entonces tenemos de que en Israel hoy día hay una división que se ha pausado en virtud de que se logra finalmente formar un gobierno de emergencia para esta guerra. Este gobierno de emergencia supone que lo preside Netanyahu en su calidad de primer ministro, pero se suma el líder de la oposición, uno de los líderes, al menos. Se suma el ministro de Defensa y un ex ministro de Defensa. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que todos han sido militares. Netanyahu fue de fuerzas especiales. Ya, ¿verdad? Y todos. Pero eso por lo menos genera una cierta tranquilidad en términos de que hay un peso, un contrapeso que impide que los grupos más radicales que están al lado de Netanyahu impongan su visión respecto a qué cosas hacer, digamos, en Gaza. Porque si no tuviese este régimen, probablemente ya el ataque sobre Gaza se habría producido con todos los costos que conversamos. Entonces, yo diría que Israel estaba vulnerable en su toma de decisión política. ¿Ya? Ahora, Israel tiene tres servicios de inteligencia principales. Amán, que es el de las Fuerzas Armadas, como si no me equivoco, el interno, que es como pareció al FBI, si quiere verlo de esa manera, y el Mossad, que es la inteligencia externa. ¿Ya? Y los tres, digamos, de hecho, por lo menos la inteligencia interna, reconoció de que había elementos, había algunos datos, pero que no se desecharon porque no lograron hacer el análisis. Y aquí viene un tema más profundo que solamente lo dejar como instalado porque como es mucho más especializado si gusta, es acá la metodología de análisis. Israel avanzó muchísimo en lo que es la aplicación de inteligencia artificial, vamos a decir, algoritmos para poder evaluar riesgos y amenazas, dejando de lado un poco el factor humano. Entonces, los datos que llegaban, ya sea de los agentes que estaban en Gaza o de otro tipo de información que ellos recolectaban por imágenes, satélites, comunicaciones, etcétera, finalmente esos datos que tenía algún indicio de que algo estaba pasando y estaba pasando algo importante, finalmente se contrastaban con lo que decía la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no encontraba los elementos necesarios para decir que eso era relevante. Y Lo finalmente los inteligente informes que que es. se, claro, digamos, obviamente los informes, aquí es llegar al Estado Mayor digamos, de Israel, al asesor de seguridad nacional, etcétera, finalmente desechó esos tipos de elementos, que es muy parecido en otro contexto, con otra tecnología, lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos en su minuto. Después descubrimos que los elementos estaban, pero nadie los juntó. ¿Ya? Digamos, acá es distinto, acá tiene que ver mucho el tema de inteligencia artificial, ¿ya? Claro, porque se considera perfecta, pero la inteligencia artificial es la lógica racional con la cual tú puedes actuar. Y sucede que el factor humano, digamos, desafía permanentemente a la racionalidad. Entonces ahí hay un tema que es relevante y que nos tiene. Y ese es el nivel micro. ¿Ya? Ese es el nivel micro donde tenemos un tema de gobernabilidad serio en Israel, a un tema de representación, digamos, serio en lo que es la causa palestina, a donde jamás emerge como intentando liderarlo, y con todo lo que es la proyección. O sea, Israel significa colocar dentro del conflicto a Estados Unidos, para jamás significa colocar dentro del conflicto a Irán, y a las potencias en general. Luego viene el nivel regional, donde viene la posición de Egipto, que no quiere dejar salir a los palestinos de Gaza, donde Egipto, que participó en el Yom Kippur, digamos, pero donde también Egipto sabe perfectamente bien quién es Hamas, porque Hamas viene de los hermanos musulmanes que empezaron en Egipto. ¿Ya? Por lo tanto, Egipto no quiere que vuelvan, que no quiere que vuelvan a Egipto bajo un punto de vista, y no se complica, simplemente cierra la frontera. Está, yo diría, Jordania, que juega un papel, yo diría, componedor a favor de Estados Unidos normalmente, pero tenemos a Qatar, que es, yo diría, un vínculo muy, muy cercano con Irán, un Irán que desea ser potencia regional y que no quiere a Estados Unidos en la zona,
¿ya? Está Arabia Saudita, Arabia Saudita y varios países árabes, en todo caso, que este es un detalle importante. Eh, Ellos están pensando, ¿ya? Y Arabia Saudita lo ha escrito, Emiratos Árabes también, y otros países también lo han llevado a un texto. Ellos están pensando en cómo ellos van a vivir el año 2050, considerando que el petróleo se va a acabar, pero ellos quieren mantener su nivel de vida tal cual lo conocen hoy día. Entonces, muchas de las cosas que ellos están haciendo, y esa hay una motivación de Arabia Saudita, o sea, una de las motivaciones, pero creo que la principal, de poder comprar estos acuerdos de Abraham. Abraham es porque es digamos, ese punto de inicio de tres religiones. Por eso se llaman Abraham. De los musulmanes, de los cristianos, que es lo básico. Entonces, eso motivaba a Arabia Saudita en que le parecía bien establecer relaciones con Emiratos Árabes Unidos, también con Israel. ¿Ya? Aparece China entre medio, que intermedia para que Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Irán. ¿Ya? Entonces, todo eso parecía muy bien porque los acuerdos de Abraham iban orientados a generar, yo diría, un mayor turismo, mayor inversión y mayor industrialización, es decir, sumarlos plenamente al proceso de globalización, de tal forma de que fueran actores principales, pero ya como una región más consolidada, en la esperanza de que esa relación y esa interdependencia económica, financiera, comercial, iba a disminuir muchísimo la tensión y evitar cualquier tipo de confrontación. Entonces jamás estaba muy interesado en que eso no pase, porque eso significaba, en la práctica, colocar a Estados Unidos entre medio. Y Irán también no tenía ningún interés en poder dejar que Estados Unidos le quitara, ¿no es cierto?, el protagonismo que a Irán le interesa tener en la región. ¿Ya? Que es la razón por la cual Irán finalmente acepta, a través de la intermediación china, como te decía, mantener relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. ¿Por qué mencionamos Irán y Arabia Saudita? Porque Irán es chiita, y Arabia Saudita es sunita. O sea, Al-Qaeda, digamos, tiene origen sunita, ya que sé yo, mientras que ISIS, digamos, está más ligado a los chiitas, qué sé yo, pero no obstante se comunican entre ellos. Entonces acá hay el Estado Islámico que funciona en sí. Entonces, a nivel regional, hay una serie de cosas, pero si uno va un poco más al mapa, te das cuenta que eso involucra al norte de África, donde tenemos varios golpes de Estado como en curso, el último en Níger, ¿ya? En África, según Naciones Unidas, hay más de 140 grupos terroristas, de los cuales los más famosos son 7, Boko Haram entre ellos. ¿Ya? Y entonces el llamado que hace Hamas, digamos, tiene un aspecto regional, en términos de apoyarlo, y así sucede en la práctica, ¿ya? Apoyar esa representación de la causa palestina. ¿Ya? Pero yo insisto, eso es legitimar la violencia para las causas, y eso no está en la lógica nuestra. Pero, o sea, no puede estar en la lógica humana, en realidad. Bueno, entonces, a nivel regional tenemos varias cosas. Y después viene a nivel mundial, o sea, como a nivel global. Donde para China es muy importante porque por ahí pasa todo lo que es la ruta de la seda, o sea, el One Belt, One Road, que es su megaproyecto de posicionamiento industrial mundial de aquí al 2049, según ellos 2035. ¿Ya? Y pasa por Irán, pasa por Irak, etcétera. Tenemos el rol de Estados Unidos, un Estados Unidos que está preocupado de poder de poder expandir, ¿no es cierto?, desplegar un poder hegemónico a nivel mundial que es cuestionado por Rusia, por China, por India, y otras potencias, incluso te diría en menor medida, pero muy paracallado por la Unión Europea, a pesar de que es un gran aliado de Estados Unidos. Entonces, si queremos en la práctica un poder hegemónico o queremos una distribución de poder que sea equitativa entre las potencias. ¿Ya? Eso todavía no está resuelto y eso dice de esta relación con la confrontación que tiene Estados Unidos con China, que para nosotros es el tema tecnológico, el tema de los dispositivos, los semiconductores, la nanotecnología, etcétera, donde Estados Unidos no le quiere pasar nada de los últimos adelantos a China, y China lo que quiere es copiar todo eso lo más rápido posible y está colocando muchos recursos para poder no depender de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, entre medio está el tema de Taiwán, ¿ya? Por otro lado, aparece Turquía como un actor importante que ha estado metido en el tema de Siria, ¿no es cierto? Está conversando con Irán, es miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Entonces, digamos, y pues después tenemos más allá a Rusia, que tiene una base naval en Siria, ¿ya? Y que tiene intereses ahí, que ha estado como cuando era Unión Soviética, tiene intereses concretos en Irán, tiene una muy buena relación con ellos. Entonces,
todo empieza a ver de que esto es un tanto más complejo de lo que provocó, digamos, Hamas con su invasión. Y lo que hizo Hamas claramente no es un tema, yo diría, qué sé yo, que haya sido, digamos, hecho hacia tonterías locas. O sea, no fue improvisado. Porque todo lo que yo te cuento así de forma muy resumida, digamos, y jamás lo tiene, o sea, y jamás con una tecnología que no se le conocía. O sea, de hecho, la autocomplacencia israelí en términos de decir somos el país más seguro, tenemos la mejor defensa, etcétera, finalmente, que si yo lo ha dejado un poco en una situación, si no ridícula, o sea, en términos, o sea, vale decir, de reconocer de que la verdad no vieron lo que venía porque subestimaron a Hamas. Entonces, ahí hay todo un tema. Déjeme bajar un poco la. La cortina. Sí, yo la verdad es que de lo que pude analizar, y es el segundo punto que tiene que ver con tu último mapeo amplio de lo que es el globo terráqueo, digamos, y las fuerzas, las castas políticas y sus intereses. Es bien interesante el rol de Estados Unidos. Por un lado, habría decaído mucho su presencia, digamos, como en su alianza con Israel en el último tiempo. Por otro lado, Biden primero, hace poco tiempo atrás, le envió 6.000 millones de dólares a Irán, ¿no es cierto? Y ahora aparece apoyando a Israel. El factor de Estados Unidos es fundamental digamos, la reestructuración de todas estas tensiones en el Medio Oriente. El tema de Arabia Saudita también, que Arabia Saudita haya estado dispuesta a reconocer en el marco de lo que tú estás diciendo a Israel como un Estado presente y relevante en un territorio que para Hamas y grupos como esos, Israel tiene que salir y no puede quedar ni un judío ahí viviendo ahí. O sea, Mm, ese es el objetivo. ¿M? así Entonces, es. porque la diferencia, ¿no es cierto?, es que en el caso de los extremos del lado de Israel, es que ellos van a decir, bueno, queremos todo Palestina y que no viva ningún palestino acá, pero no están pensando que no viva ningún musulmán en todo Medio Oriente, digamos. Eso es algo que no Así se es. les está ocurriendo. Entonces, como que bueno, porque sería también más difícil. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que eh, obviamente que a Irán tampoco le conviene que Arabia Saudita, porque ellos siempre han estado enemistados, ¿no es cierto?, agarre fuerza a partir de esta relación con Israel. Entonces, la pregunta es desde la casta política, porque, con esto cierro con lo micro, o sea, a Netanyahu, dado el contexto de él, esto le vino como anillo al dedo, digamos. O sea, logró reunir todas las fuerzas que estaban divididas y, como tú dices, resolver un problema de gobierno en el momento y todas las tensiones de las protestas, etcétera. Obviamente que no sé si resurgen en 20 años más, pero esto generó un reordenamiento interno muy fuerte en Israel también. Sí, no, efectivamente, pero sin embargo, la sorpresa que hemos tenido es que, por lo menos este viernes y sábado, en Tel Aviv, resurgieron las protestas. Por una parte, apoyando la acción del Estado de Israel contra Hamas, pero a su vez criticando también a Netanyahu. Entonces, Netanyahu, hoy día, los procesos quizás son muy distintos. Cuando pasó Yom Kippur hace 50 años atrás, primero digamos, se ganó la guerra contra los 6 países que atacaron a Israel. Y luego vino la investigación y entre el curso de esa investigación, Golda Meir tuvo que renunciar, qué sé yo, pero fue posterior. Claro, la forma de manejo de los tiempos en aquella época es distinta ahora. Hoy día los tiempos, digamos, y tú lo sabes perfectamente bien, con las redes sociales, digamos, los tiempos se aceleran, ¿no? O sea, vale decir, yo creo que Netanyahu no la tiene fácil en términos de credibilidad para poder, digamos, para poder avanzar. De hecho, ya está con un problema, es decir, digamos, el objetivo que tienen es destruir Hamas. Pero como tú decías al inicio, ¿no es cierto?, de esta entrevista, destruir jamás implica un daño en términos de la muerte de civiles, palestinos civiles, etcétera, que no son ni siquiera de jamás, ¿ya? Muy alto. Entonces ya vamos para un 10.º día, desde que se produce el ataque de Hamas y la represalia israelita no llega. Y es ahí donde vienen los intereses de las potencias que determinan esto. Es decir, ¿cuál es el interés? Uno, de que el conflicto quede supeditado a Israel y Hamas, que no sea regional. Y ahí, para eso, está el despliegue de los 2 portaaviones estadounidenses, unas unidades británicas, en términos de decir, ya, si alguien se mete, le disparamos. O sea, por lo tanto, porque no queremos que esto crezca, porque si crece, se hace inmanejable. Entonces, luego, digamos eso. Luego viene el tema de
cómo cooperar con Israel, y eso es el tema de Estados Unidos y la Unión Europea, cómo cooperar con Israel para poder neutralizar completamente a Hamas. Y neutralizar significa dejarlo a su mínima expresión o eliminar, que es lo que quiere Israel, a todos sus jerarcas y todas sus capacidades militares. Ahora, Hamas a su vez, y aquí viene el problema, se preparó para algo de largo aliento. Es decir, no se preparó solamente para hacer un ataque y decir, mira, aquí estoy, recuerden que existo, no, está preparado para algo. Ha mantenido los ataques tanto al interior de Israel como con cohetes. Y seguramente jamás lo que está esperando es la intervención de Hezbollah, que tiene un arsenal impresionante, se ha ido armando en los últimos años de una manera increíble, con mucho mejor tecnología. Hezbollah tiene mucha más tecnología, mejor entrenamiento, más hombre que jamás. Ya, digamos, y al lado está Estado Islámico en Siria, que también coopera a todo eso. Entonces, son actores no estatales en contra de Israel, mientras que los actores estatales, como Irán, ¿ya? Dice, no, yo no tengo nada que ver, o sea, qué sé yo, pero qué bueno que estoy en Israel. Yo no me niego a eso, pero entonces tenemos acá una red de actores no estatales que ya para Occidente o para Estados Unidos y para las potencias no significa solamente preocuparse de Hamas, sino que hay que limitar a Hezbollah, a Estado Islámico al menos. Y eso nos lleva a lo que es ISIS y lo que está pasando en Afganistán. Esto realmente empieza, entonces, hay una suerte de concomitancia entre los actores no estatales de base terrorista que están haciendo una presión y que están demorando. ¿Cuánto apoyo se le puede a Israel si entra a Gaza con un costo humanitario alto? Ahora, un costo humanitario alto puede ser desde un niño que muera, ya, qué sé yo, hasta 15 o 20 o más. Entonces, este dilema, ¿ya? Qué sé yo, que se ha instalado a nivel mundial de parte de las potencias, es el que hoy día todavía no se resuelve. O sea, el secretario de Estado Blinken se ha se ha transformado en un habitué los tours dentro de Medio Oriente. Hoy día vuelve a Jordania, va a volver a hablar con, qué sé yo, con Netanyahu, va a conversar nuevamente con el príncipe Selman en Arabia Saudita, con Egipto, con Al-Sisi. Ya por lo menos consiguió una cosa que es importante, que es la declaración de la Autoridad Nacional Palestina de que jamás no lo representa. Pero la Autoridad Nacional Palestina se demoró casi 8 días, 7 días en dar esa declaración. ¿Ya? Pero ahí está la gramática de lo políticamente correcto. O sea, hay cosas que ¿Ya? se tienen que decir porque hacia afuera generan un efecto comunicacionalmente, pero es bastante difícil de creerle a la Autoridad Nacional Palestina que hoy día, después de todo un proceso, digamos, no tiene relación con Hamas, cuando en realidad le dejaron a Franja de Gaza esa guerra, supuesta guerra civil de 2007. No tuvo prácticamente ningún muerto, nada. ¿Mm? Tienen una relación desde siempre, ellos porque Al-Fatah, ¿no es cierto?, que digamos, quien después se come a la Autoridad Nacional Palestina, ellos mismos crearon a Hamas con Yasser Arafat a través de Irán. Entonces, en realidad, cuando uno empieza a analizar cómo están tejidos hacia atrás todos los lazos, y quién es el enemigo de ellos, y al final el enemigo de ellos no es Hamas, el enemigo de ellos sí o sí va a ser siempre Israel. O sea, ¿Sí? a pesar de que ellos se planteen como las palomas versus los halcones, por así decirlo, ¿no es Exactamente. cierto? Forman parte, y jamás en su constitución dice que la Autoridad Nacional Palestina son sus hermanos y que luchan en conjunto. Ahora tú puedes decir, bueno, eso lo dice jamás y no por eso los otros están de acuerdo, digamos, pero claramente la tan distinción radical que se intenta hacer entre unos y otros eh, resiste bastantes matices, diría yo, no es como tan radical como uno diría en Chile es la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Comunista, no es tan radical. Exactamente, bueno, y eso hace que la solución al conflicto que se vive ahora con Israel y Hamas, primero tiene que partir por las potencias. O sea, yo creo que hay como varias condiciones, es decir, uno, acuerdo entre las potencias. Ya, China está enviando a un delegado especial para ayudar al diálogo. La Organización de Cooperación Islámica, que reúne a 57 países musulmanes, se va a reunir como este miércoles para poder, como estamos hablando el miércoles 18. El miércoles 18 de octubre se reúnen para ver cómo hacer. Y probablemente, como Israel va a tener que esperar esas reuniones
para ver qué cosa sucede. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está prácticamente reuniéndose con varias propuestas de resolución, a la que Rusia está planteando de volver a la propuesta del año 1977, cosa que yo considero poco probable, pero como sea, hoy día, para buscar una solución supone que haya acuerdo entre las potencias, entre el mundo musulmán, digamos, y luego, digamos, llegar a ver con la cooperación de todos cómo se neutraliza y se disminuye, digamos, la situación efectivamente hoy día de Hamas. Y eso va a significar para Israel hacer quizás algunas concesiones, ¿ya? Pero también va a significar avanzar en lo que es la generación del Estado palestino. ¿Ya? Ahora, eso, digamos, que generar el Estado palestino, cuando hablamos de solución, estamos hablando de superar la violencia que, digamos, de un grupo terrorista. Pero creado el Estado palestino van a surgir otros problemas, otros conflictos y otros desafíos. Entonces no se piensa de que creando el Estado palestino todo va a quedar en calma. No, porque tenemos generaciones de niños, que tú recordás que hay 40% de niños en Gaza, ya que han sido formados en la violencia, sean o no de Hamas. ¿Ya? Entonces, es un tema que no se pasa desapercibido. O sea, que exista el Estado palestino permite que haya un actor estatal válido sentado en la mesa, sometido a las reglas internacionales. Entonces, para Israel va a significar también adecuarse a eso. ¿Ya? Entonces, o sea, la solución solamente nos permite hacer una pausa en la violencia, pero no hace desaparecer el conflicto. Absolutamente, mi estimado Guillermo. Interesantísima conversación. Estamos llegando hacia el final de esta entrevista y no cabe duda de que seguiremos en contacto porque yo tengo una intuición de que es que las democracias occidentales están tan reblandecidas y que están tan resquebrajadas que hoy día es un buen momento para ponerles un quiebre institucional fundamental, que además ellas mismas se están quebrando, como estaba pasando con el mismo Israel, y que el mundo musulmán, como tú dices, se está dando cuenta no solamente que se puede quedar sin petróleo, sino que le están cambiando la materia energética. Por lo tanto, tiene bastante, a pesar de que ha sido un fracaso, en Alemania ha sido un fracaso, todo el cambio de materia energética lo único que hace es empobrecer y destruir a la gente, y no hay, digamos, realmente ninguna base científica sólida para plantear lo que se está planteando con los costos que se están asumiendo, pero el escenario muestra ya se habla de la posdemocracia, del gobierno mundial, ya salen estas nuevas religiones ecocentristas, los cambios climáticos que te van a justificar el control total. Hay una majamama hoy día, mi estimado Guillermo, que va Así a es. irse desarrollando con el paso del tiempo, así que espero que nos puedas acompañar prontamente en Esfera Pública nuevamente para ir viendo cómo cada una de estas telarañas se sigue tejiendo y se va formando como un nuevo orden, una cosa bien extraña que esperamos que no sea global, mundial, con el control social de los chinos, como estilo pandemia, porque si no, la verdad es que vamos a padecer todo de la esclavitud. Sí, no, y sabes, Vanessa, no, feliz de acompañarte, y yo diría, yo lo veo también, no solamente por la, el debilitamiento del sistema democrático, sino que también por digamos, los límites y las regulaciones impuestas a la libertad. Yo creo que la humanidad se enfrenta a la pérdida de libertad, y la libertad en el más amplio espectro. No es el momento ahora de hacer toda la bajada, pero eh, la democracia cuando aparece, aparece para poder evitar la concentración de poder y tener peso y contrapeso, pero particularmente para asegurar la libertad del ser humano. Y es ahí donde creo que tenemos una falta de ideas, porque seguimos discutiendo con la idea del siglo XX, y la verdad es que hay que situarse qué cosa está pasando acá. Pero eso lo dejamos cuando conversamos del tema, porque yo creo que hay varias cosas interesantes de cómo abordar la reflexión respecto a todo esto. Perfecto, entonces quedamos para una próxima oportunidad. Mi ¿Mm? estimado Guillermo, un abrazo grande y estimado Igual. telepensante, si le faltan ideas para defender la libertad, entonces tome el curso que empezaré a dictar con mi hijo mayor, Alexander Reinicke, que es economista, sobre la ruta libertaria, cuál es el camino de Javier Milei para salvar Argentina. Los dejo convidados entonces a escribirme para inscribirse en este curso que tiene un costo, obviamente, son 7 sesiones los días domingos. Mi estimado Guillermo, así es como vamos creando la Ya. nueva conciencia para seguir defendiendo la libertad con las generaciones futuras que esperamos no sean adoctrinados con algún tipo de ideología que termine por asfixiar ese tan necesario espacio para no vivir como esclavos, lo que
padece mucha gente hoy día en este mundo y nosotros tenemos el paraíso en que todavía podemos conversar de estas cosas libremente, no ser atacados por la Comisión de Desinformación, no ser Mm, controlados mm. en todo lo que comemos, consumimos, gastamos, etcétera. Así que defendamos eso porque es nuestro mundo que tanto queremos. Te mando un abrazo y gracias por estar Igualmente entera para ti. con No, gracias a ti, cada Vanessa, un vez. gran abrazo. Chao, chao.